Bienvenidos al canal oficial de los Ashtar. Un saludo bendecido para ustedes, queridos que están sirviendo en el planeta Tierra en este momento tan importante. Hoy deseamos abordar algo que puede ser de su interés, como lo ha sido para este canalizador. Por supuesto, recibe diferentes mensajes de cada canal, de los cuales ahora hay muchos, y algunos de los mensajes en realidad se contradicen entre sí. Esto puede generar una confusión considerable y, a veces, un sentimiento de culpa cuando el consejo es el opuesto al que ha estado siguiendo. Por favor, recuerde que los canalizadores están expresando a través de su propio sistema de comunicación lo que en esencia proviene de una corriente de pensamiento de una autoridad superior, generalmente básicamente de forma telepática. También hay otras formas de recibir mensajes canalizados, por supuesto. Los medios innatos de expresión y pensamientos del canalizador son una parte natural de lo que se transmite en un mensaje canalizado, por lo que, naturalmente, hay una gran variación en los mensajes que se transmiten en un canal, casi a diario. Lo que crea la mayor preocupación para ustedes, queridos lectores, es cuando se les dice que deben hacer algo para alertar a los durmientes sobre las realidades de los males que acosan al planeta, junto con otras realidades negativas en 3D. Aquí mostraremos con un ejemplo lo que queremos decir con esa declaración. Recientemente, nuestro canal estaba con un pequeño grupo de amigos de la iglesia celebrando en un restaurante después de haber asistido a un servicio especial de tipo meditativo. Después de más de un año de no estar juntos o incluso de verse, la pregunta natural era cómo estaban. La mujer sentada muy cerca y sin máscara al lado de nuestro canal respondió que todos sus familiares y amigos han recibido su vacuna, por lo que sus vidas ahora pueden volver a la normalidad. Por supuesto, no era el momento de tratar de corregir su pensamiento con la verdad de las vacunas y el hecho de nunca volver a la normalidad. Si encuentra que solo encuentra una resistencia extrema si envía o dice algo sobre las realidades conectadas con estos mensajes canalizados y el proceso de despertar/ascensión, le sugerimos un enfoque diferente que funciona igual de bien, si tal vez no mejor. Este enfoque se denomina trabajo en el plano interior. Es una forma de comunicarse de alma a alma en lugar de una conexión de personalidad externa. El yo de la personalidad, cuando se enfrenta a algo de naturaleza negativa, a menudo establece barreras de resistencia a ese tipo de comunicación. Sin embargo, cuando todas las emociones de una mala situación se sienten y se expresan en los planos internos con la comunicación entre la personalidad y el alma, parece que ocurre algo milagroso. A menudo, al día siguiente, todo se olvida y como si la mala situación nunca hubiera sucedido. Depende totalmente de lo que le parezca correcto en cuanto a qué enfoque utilizar, y cuándo. A veces, los enfoques pueden alternarse con éxito por una sola persona, y otras veces solo uno u otro enfoque funciona para esa persona. Es solo mirando hacia adentro y viendo desde el corazón que se hace el discernimiento. Sabemos que todos ustedes, trabajadores de la luz y mostradores de caminos, están haciendo lo mejor que pueden para sostener la luz contra la oscuridad de los tiempos. Por favor, no se preocupen demasiado por los métodos que utilizan para hacerlo. Deje que su corazón marque el camino, junto con su propia guía interior. Eso es siempre cierto. Los honramos y respetamos mucho, y los amamos mucho, queridos. Los sostenemos en el amor y la luz del Cristo cósmico, y les enviamos todas las bendiciones del universo. Namaste.